En la historia de David se revela una verdad profunda, una que a menudo ignoramos. Antes de convertirse en el gran rey de Israel, David fue un hijo olvidado. Imaginen la escena: el profeta Samuel, un hombre de inmenso poder espiritual, llega a la casa de Isaí con una misión divina: ungir al próximo rey. Isaí, orgulloso, presenta a sus hijos. Primero a Eliab, alto y de presencia imponente, luego a Abinadab y a Sama. Desfilan uno por uno 7 hermanos, todos fuertes, de apariencia regia, guerreros experimentados, hombres que, a los ojos del mundo, encajaban perfectamente en el molde de un líder. Samuel los observa a todos. Ante Eliab, incluso él piensa ciertamente: este es el ungido del Señor. Pero la voz de Dios resuena clara y firme, no en los oídos de los presentes, sino en el corazón del profeta. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo desecho, porque el Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esta frase es un eco que atraviesa los siglos, mientras los hombres se impresionan por la fuerza visible, por el estatus, por la experiencia demostrable. Dios valora la fidelidad invisible, la integridad que se cultiva en la soledad, la devoción que nadie aplaude. A notre otro, los 7 hijos de Isaí pasan ante Samuel, y con cada uno la respuesta divina es la misma: el Señor no ha elegido a este. La confusión debe haber crecido en la habitación. Si el profeta de Dios estaba allí por orden divina, y ninguno de los presentes era el elegido, ¿qué estaba pasando? Fue entonces cuando Samuel, perplejo, se vuelve hacia Isaí y le hace la pregunta que lo cambiará todo: ¿son estos todos tus hijos? La respuesta de Isaí revela la profundidad del olvido. Aún queda el menor, dice, casi como una ocurrencia tardía, pero está apacentando las ovejas. Ni siquiera le dio un nombre. Solo el menor, aquel que estaba en el campo, trabajando, cumpliendo con su deber lejos de los ojos de los hombres importantes. No fue considerado digno de ser llamado. Su propio padre no pensó que fuera relevante su presencia en un momento tan trascendental. Este es el rechazo silencioso, el más doloroso. No es un grito de odio, sino el susurro de la indiferencia. Es ser invisible para aquellos que deberían verte primero. Pero este rechazo, esta omisión, no tenía poder alguno para anular el plan divino que ya estaba en marcha. Envíalo a buscar, ordena Samuel con autoridad, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. La espera se hizo tensa. El banquete, preparado para honrar al nuevo ungido, quedó en suspenso. Toda la atención que antes se centraba en los hermanos mayores, ahora se dirigía hacia el campo, hacia ese joven pastor del que apenas se hablaba. Y entonces David llegó. La Biblia lo describe como rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. No era un gigante imponente como sus hermanos, pero había algo en él: una luz, una pureza que solo el ojo entrenado por Dios podía discernir. En el instante en que David entró, la voz de Dios habló de nuevo al profeta. Esta vez, sin dudar, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel, obediente, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de todos sus hermanos. Imaginen el impacto de ese momento: el aceite, símbolo de consagración y del Espíritu Santo, derramándose sobre la cabeza del muchacho olvidado, del que cuidaba las ovejas, del que no fue invitado a la fiesta,
delante de su padre que lo había menospreciado y de sus hermanos que lo veían como un niño. En ese acto, Dios estaba declarando al mundo su método An. Él exalta a los humildes y elige lo que el mundo desecha para manifestar su gloria. A partir de ese día, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, pero su unción no lo catapultó inmediatamente al trono. Al contrario, fue el comienzo de un largo y doloroso camino de preparación. Su vida estuvo marcada por el rechazo continuo. Sus propios hermanos lo despreciaron cuando se ofreció a luchar contra Goliat, diciendo: ¿A qué has descendido? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Lo acusaron de arrogante, cuando en realidad se movía por una fe que ellos no podían comprender. Luego fue perseguido sin piedad por el rey Saúl, el mismo hombre al que sirvió con lealtad. Saúl, consumido por los celos y el miedo, vio en David una amenaza a su reinado y lo cazó por el desierto como a un animal. David tuvo que vivir en cuevas, huyendo, escondiéndose, traicionado por personas a las que había ayudado. Fue subestimado por sus enemigos y, en ocasiones, incluso por sus propios hombres. Cada rechazo, cada puerta cerrada, cada palabra de desprecio podría haberlo destruido, podría haber amargado su corazón y apagado la llama de su llamado. Pero ocurrió lo contrario. Cada acto de rechazo humano sirvió para fortalecer su carácter y confirmar su elección divina. En la soledad de las cuevas, compuso salmos que se convertirían en el consuelo de millones. En la persecución, aprendió a depender completamente de Dios y no de su propia fuerza. En la traición, forjó una compasión y una misericordia que más tarde definirían su reinado. El rechazo de los hombres nunca, jamás, cancela la elección de Dios. De hecho, a menudo es la herramienta que Dios usa para pulir a sus elegidos, para quitarles el orgullo, la autosuficiencia y prepararlos para el propósito que les ha asignado. Esta historia resuena hoy con una fuerza increíble. Quizás te sientas como David antes de ser llamado, olvidado, trabajando en silencio, haciendo lo correcto sin que nadie te dé una palmadita en la espalda. Quizás sientes que tus esfuerzos son invisibles, que tu potencial es ignorado por aquellos cuya opinión valoras. Tal vez te han dejado fuera de la reunión importante, no te han considerado para la promoción o simplemente te sientes como una pieza que no encaja en el rompecabezas de tu familia, de tu trabajo o de tu comunidad. Ese sentimiento de ser pasado por alto es profundamente doloroso, pero la lección de David es un faro de esperanza. Dios te ve, Él ve cada detalle de tu vida, ve tu fidelidad en lo pequeño, tu integridad cuando nadie mira, tu corazón que anhela servirle a pesar de la falta de reconocimiento. Y en el tiempo perfecto, en su tiempo, no en el nuestro, Él mismo te llamará por tu nombre. No enviará un mensajero, sino que su llamado resonará directamente en tu alma. Él es el especialista en transformar el abandono en un testimonio poderoso, el olvido en un propósito cumplido. Cuando llegue ese momento, todo el tiempo de espera, de soledad y de aparente silencio cobrará sentido. Entenderás por qué tuviste que pasar por el desierto, por qué las puertas se cerraron, por qué tuviste que aprender a encontrar tu valor solo en Él y no en la aprobación de los demás. Porque el Dios que recorrió la casa de Isaí, pasando por alto a los candidatos obvios para encontrar un corazón conforme al suyo en un campo de ovejas,
es el mismo Dios de hoy. El Dios que eligió a David sigue buscando y eligiendo a aquellos que el mundo decide ignorar, a los quebrantados, a los humildes, porque es a través de ellos que su poder se perfecciona y su gloria se manifiesta de la manera más asombrosa. Tu historia no ha terminado. Tu llamado está seguro en sus manos. Mantén la fe en el silencio, porque el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público.